Bienvenidos una vez más a su curso Conociendo a Jesús. En esta ocasión estaremos hablando de la lección número 2, la oración y la fe. Evidentemente iremos a la Biblia para contestar algunas preguntas relacionadas con la oración y la fe. Y nuestra pregunta número 1 es ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y la Biblia nos contesta de la siguiente manera. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración, ruego, ayuno, sicilia y ceniza. El profeta Daniel está diciendo, en unas palabras, que su comunicación con Dios era importante y que durante el día él se comunicaba con Dios por medio de la oración. Así que este medio, la oración, es el vehículo que Dios ha ideado para que mantengamos un contacto con Él a través de un diálogo que podemos mantener cada día con Él. Así que la oración es el medio que Dios utiliza para comunicarnos con Él. La siguiente pregunta está relacionada con exactamente qué es en esencia la oración. En 1 Samuel capítulo 1 versículos del 9 al 15 dice lo siguiente: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado mirándola a Ana, ella empezó a decir: Señor, si tú te compadecieras de tu sierva y miraras su aflicción y me darías un hijo, nunca pasaría navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo Ana en ese momento? Estaba conversando con Dios, explicándoles lo que ella le afligía, su situación por la que estaba pasando. No había podido tener hijo, se sentía incompleta y fue al templo y le dijo a Dios exactamente cómo se sentía. Entonces, ¿qué viene a hacer en la oración? Es la conversación honesta y sincera que tenemos con Dios, donde le decimos exactamente cómo nos sentimos, qué emociones, qué situación nos está afligiendo. Se lo decimos exactamente como lo sentimos. Por eso la oración es eso, conversar con Dios abriéndole nuestro corazón. La pregunta número 3 está relacionada: ¿cuánto puede o qué importancia tiene o cómo Dios contesta las oraciones? Y la pregunta es básicamente eso, si contesta o no Dios las oraciones. Santiago 5:16 dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración sincera puede mucho. Aquí quiere decir entonces que Dios sí contesta las oraciones y que hay mucho poder en la oración. Muchas personas se han encontrado en hospitales enfermos cuando los médicos han dicho que ya no hay posibilidad de vida. Y sin embargo ha habido hombres o mujeres o grupos de personas que se han llegado y han orado por estas personas. Y milagrosamente ha habido recuperación. Eso quiere decir que hay una oración elevada a Dios y esta tiene mucho poder. Así que, ¿cuánto poder hay en la oración? Muchísimo poder. La siguiente pregunta está relacionada con ¿en nombre de quién debemos orar? Y la Biblia nos contesta y nos dice lo siguiente en el libro de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús está diciendo que nosotros debemos pedir, que quizás no hemos pedido lo suficiente, pero que Él es el puente de conexión entre Dios y nosotros. Él dice: pedid y recibiréis. Aquí estoy para ti, dispuesto a escucharte. Así que nuestro puente de conexión en la oración es Cristo Jesús, el que murió por nosotros en la cruz. Él es el que nos conecta directamente con Dios. Así que nuestro puente de conexión en la oración es Cristo Jesús. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿contesta Dios todas las oraciones? Mateo 7, del 7 al 11 dice lo siguiente: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pedazo o un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, puede darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo le dará buenas cosas a los que le piden? Entonces aquí Dios nos dice que sí, que Él contesta las oraciones como un padre amante
que se preocupa por sus hijos. Evidentemente que no siempre Dios dice que lo que tú quieres se será otorgado inmediatamente. Es posible que Dios te diga que tienes que esperar un momento, que hay que esperar un poco, que no es el momento adecuado. O tal vez incluso Dios puede decir, no te conviene lo que has pedido. Pero de una forma u otra, Dios te contesta tu oración, ya sea diciéndote que sí, ya sea diciéndote que no, o que esperes un poco. La siguiente pregunta que tenemos es relacionado ahora con la fe. Y la pregunta es, ¿qué es la fe? La Biblia nos contesta en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 1 y 6. El 1 dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Esto quiere decir entonces que la fe es confianza. Y aprendemos a confiar en Dios en la medida en que lo conocemos más. En la medida que estudiamos su palabra, escudriñamos la Biblia, empezamos a conocer quién es Dios. Porque evidentemente confiamos en quien conocemos. No confiamos en alguien que no hemos conocido o no hemos visto nunca. Pero si empezamos a conocer a Cristo Jesús, empezaremos a confiar en Él y nuestra fe podrá crecer. La siguiente pregunta que tenemos está relacionada precisamente a esto. ¿Cómo se desarrolla y crece la fe? En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que el desarrollo de la fe está ligado a una cosa importante, a escuchar lo que Dios tiene a través de su palabra. Es decir, que el estudio de la Biblia, la oración y todo lo que está relacionado con el escuchar la palabra de Dios, eso hará que su fe empiece a crecer. Obviamente que a medida que aparecen algunas dificultades en la vida y que estas son enfrentadas a través de la oración, su fe va a acrecentar, porque usted mirará que Dios hace el milagro, que Dios interactúa con usted en medio de la dificultad, y eso permitirá que su fe se desarrolle. Finalmente, entonces, hablando acerca de la oración y la fe, ¿cuál es nuestra recomendación para ustedes? Orar 3 veces al día, dice el salmista David en el Salmo 55, 17. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y tú oirás mi voz. Así que es esencial, mis queridos amigos, que estudiemos la palabra de Dios, que oremos y que al mismo tiempo tengamos esa comunicación permanente con Él a través de la oración. Es esencial y básico tener una conexión constante con su Dios. Así como nos conectamos con los amigos, así como conversamos de cada cosa con nuestro amigo, ya sea de deporte, de escuela, de carrera o de cualquier tipo de cosa, eso es lo que Dios quiere que tengamos, una constante comunicación con Él. Así que si nos vamos de esta lección, nos vamos con esta enseñanza, que la oración tiene poder y que en Cristo Jesús es el puente de comunicación y que la fe se acrecentará en la medida que oramos. Orar 3 veces al día sería nuestra recomendación para la vida suya y mía. Que el Señor les bendiga.